Como les decía, mis amados, entonces tenemos, por ejemplo, Juan capítulo 2 del 18 al 22. Juan capítulo 2 del 18 al 22. ¿Qué nos dice? Juan capítulo 2 del 18 al 22. Dice la palabra del Señor: consumirá. O sea, los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Continúe, por favor. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura, en la palabra que Jesús había dicho. Amén. Destruyan este templo y en 3 días quede edificado. O sea, recuerdan que Jesús dijo en Mateo 24 que eso no quedaría piedra sobre piedra. Exacto. Pero en Mateo 23 dijo: queda desierta la casa. Exacto. Ahora aquí Jesús está mostrando un nuevo templo. No está hablando del templo de piedra. No. Jesús está hablando de un nuevo templo. De su cuerpo. De su cuerpo. Dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dice entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo. Y 46 años porque recuerden lo que dijimos, el dato que dimos hace un momento. Y tú dices que en 3 días lo... Amén, amén. Y tú dices que en 3 días lo levantarás. Dice, pero él, Jesús, ¿verdad? Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué está estableciendo? Un nuevo templo. Un nuevo templo. Un nuevo templo. Un templo perpetuo. Un templo perpetuo. Un templo eterno como Dios le había prometido a David. ¿Y qué fue lo amén? ¿Y qué fue lo que leímos en Samuel capítulo 10? Así es, que Dios le había prometido, dice: de tu linaje yo voy a levantar uno que me va a construir. Ese me hará casa. Ese me hará casa. Ahora bien, ya y será su reino eterno. Amén. Y leído eso, entonces, y comprendiendo que ya hay un nuevo templo, porque Jesús está presentando un nuevo templo, entonces nos vamos a 1 de Corintios capítulo 3 del 16 al 17. 1 de Corintios 3, 16 y 17. Correcto. Dice la palabra del Señor: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios? ¿Quiénes son templo de Dios? Nosotros. Oh, entonces quiere decir que tenemos un nuevo templo. Así es. Ya no está hablando del templo que fue destruido. No. De hecho, tampoco pasamos el dato que cuando en el año 70 después de Cristo, eso es historia universal. Todo el mundo conoce lo eso. puede encontrar hasta extrabíblico. Extrabíblico, eso no es necesario. En el año 70 fue invadido, creo que el Tito, ¿verdad? Vespasiano, Sí. invadió Israel, hubo una revuelta. ¿Y qué pasó con el templo? Fue destruido. Fue destruido, fue arrasado. Fue arrasado. Fue Realmente arrasado. no quedó piedra sobre piedra. No tal quedó. cual como Jesús Pues lo había dice profetizado. el historiador Flavio Josefo, yo me sujeto a lo que dice el historiador, que el fuego fue tan grande, tan alto, eso es lo que comentan siempre, fue tan alto el fuego de la destrucción del templo, que todo el oro que había con ese fuego se derritió y se fundió con las piedras. ¿Y qué hacían con las piedras? Los romanos se las robaban, se las llevaban, porque eran piedras revestidas en oro. Por eso no quedó piedra sobre piedra. Por eso se cumplió la palabra del Señor. No quedará piedra sobre piedra. Tremendo. Gloria tremendo. a Dios. Pero bueno, vemos aquí lo importante del verdadero templo, que ya entonces Jesús dice: destruyan este templo, presentándose él como templo. Y entonces ya tenemos aquí al apóstol Pablo hablando por medio, el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo, que nos está diciendo: ¿acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? En vosotros. Ahora el arca está ahí, la presencia de Dios está ahí. Nosotros somos los portadores del arca del pacto. Somos portadores de la presencia del Señor. Amén. Porque el templo ya Jesús lo desechó. Ya fue desechado. Estoy hablando del templo físico, ese templo de piedra, ¿verdad? Fue desechado. Entonces ya tenemos un nuevo templo establecido por el propio Señor Jesús, nuestro Rey. Tremendo. Nos llamamos cristianos, pero no comprendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, ya por esa razón es que en vez de anteriormente en un templo físico habían sacerdotes, levitas y todo ese tipo de cosas que daban el servicio a Dios. Ahora por eso es que el Dios nos llama reino de sacerdotes. Somos un reino de reyes y sacerdotes. Porque ahora nosotros sí podemos entrar a lo que es el lugar santo, a lo que es el lugar santísimo, presentar el sacrificio vivo delante de Dios. Presentar el sacrificio vivo, que es el sacrificio que representa los sacrificios el sacrificio continuo.
Nosotros O sea, presentamos ese sacrificio continuo. Ahora bien, cuando usted leía ahorita, dice en el libro de Daniel y en Mateo 24, acerca de la abominación desoladora, acerca de la abominación que hará desoladora, cesar hará cesar el sacrificio continuo. el sacrificio. Ahora, ¿quién es que hace cesar ese sacrificio? Somos nosotros. No, Ah, perdón. Ya quien hace cesar ese sacrificio continuo, ok, ya. ya no es Jesús, No, sino es el anticristo. el que lo hace cesar. El que hace cesar, dice que se le va a dar autoridad, ¿verdad? Y que perseguirá al pueblo de Dios y hará cesar el sacrificio continuo. El anticristo va a hacer cesar el O sacrificio sea, que ese continuo. sacrificio continuo que nosotros hacemos a través de la adoración, a través de hacer la voluntad de Dios, Él va a buscar la manera de que el cristiano deje de hacer la voluntad de Por Dios. medio de la persecución. Wow. Por medio de la persecución. Entonces, de esa manera, en estos tiempos, en el término espiritual, es que el anticristo hará cesar exactamente. el sacrificio continuo. El sacrificio continuo. Es correctísimo. Entonces, en aquel entonces, Antíoco Epífanes colocó a una estatua de Zeus, ¿verdad? Ajá. Para que sea adorado. Exacto. Ahora el anticristo, me imagino que se colocará él Se colocará él. para ser adorado. Es correcto, es correcto. Y esa viene siendo la abominación. Desoladora. Wow. Que fue lo que leímos en Segunda de Tesalonicense, creo que fue ahí fue que comenzamos. Sí, en Mateo 24:15. Sí, no, pero en Segunda de Tesalonicense estoy buscándolo, 2:4. Segunda de Tesalonicense 2:4. Fue lo que leímos cuando comencé mi participación. Sí, así es. Segunda Tesalonicense 2:4. Por favor, repítalo. Hablando sobre la manifestación, dice: manifiéstese el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, es una persecución, va a hacer que el continuo sacrificio cese. Wow. Haciendo esto. Siendo un objeto de culto. O sea, que en vez de nosotros darle culto a nuestro Señor Jesucristo, en vez de hacer un culto para el Dios y Padre, verdadero, al Dios verdadero, Él va a procurar ahora ser un objeto de culto. O sea, Él. que lo adoremos a Él. Eso y lo va a ahí procurar. hará cesar ese sacrificio continuo, Que se le da. espiritualmente hablando. Amén. Amén. Fuerte. Por medio de la persecución. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por Dios. Eso es un misterio, el tema de sentarse en el templo de Dios. Recuerden que hemos hablado que ¿cuál es el templo? Exacto. ¿Cuál es el templo? Hablamos. Del templo ahora es nosotros. Somos nosotros. Y dice aquí, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo. Recuerden que Antíoco Epífanes tomó un falso dios y Así lo puso es. en el templo que existía Así de es. piedra. Ahora bien, para que entendamos mejor, amigos que nos ven, amigos y amigas que nos ven, ¿verdad? Para que entendamos mejor, entonces, ahora tenemos que el enemigo, el anticristo, va a querer sentarse en el templo, como pasó con el Antíoco, ¿verdad? Pero ahora en el templo que ¿Sabes Cristo qué? levantó. ¿Sabes qué? Me gustaría dejar una incógnita. Ajá. Sí. Adelante. Voy a hacer una pregunta y esta pregunta usted no me la va a responder, Amén. sino que este tema va a continuar. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera el anticristo se sentará en el templo que somos nosotros? Ujú. En el templo que somos nosotros, ¿de qué manera se va a sentar y va a lograr imitar a Dios, de ser como Dios, de tomar el lugar de Dios? Amén. Esa pregunta se va a quedar En en el aire. Yo voy a decir solamente algo breve, para delo, darle para una que pista. le dé un chin para de darle sazón, para sí. darle una pista a los hermanos. Dice que él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como Dios. Así es. Ok, y establecimos que nosotros somos ese templo. Así es. ¿Qué sucede? ¿Cómo Dios se sienta, cómo Dios está sentado en el templo actualmente? Por medio de su Espíritu. Espíritu Santo. ¿Qué buscará el enemigo? Sentarse dentro de nosotros, haciéndose pasar como el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó ahí? Se quedó para la próxima. Ahí queda. Para Ahí la queda. próxima. Ahí